Comenzamos una nueva serie de estudio. Ya vimos, la enseñanza pasada se llamó 12 transgresiones. Recordarles que está en YouTube las 12 sesiones con su bosquejo de notas. En esta ocasión, en el libro de Daniel, sí voy a traer notas, pero como quiera te recomiendo que hagas las tuyas, ¿ok? La vez pasada seguíamos un esquema y te dije, no es necesario que anotes, yo te doy al finalizar las notas. Pero en esta ocasión también voy a ir subiendo cada semana los audios. Ahorita no se está grabando en video, se está grabando en puro audio. Y lo que voy a hacer, bienvenido Carlos, lo que voy a hacer es subir un video de YouTube, pero grabado desde mi casa. Y a Spotify se va a subir el audio grabado hoy en la reunión, para que tengamos todos las dos opciones. Los que no vengan al estudio puedan ver el video y puedan oír el estudio. Y el video van a ser videos cortos, relativamente videos de 20, 25 minutos. Aquí obviamente en la enseñanza de presencial nos vamos a extender más. Son 12 capítulos del libro de Daniel, así que vamos a tratar de verlo en lo más cercano a 12 sesiones. Hay capítulos que se alargan, que abarcan de repente el 1 o por decir el 7 y el 8, no los podemos ver separados, los tendríamos que ver juntos. Hay otros que se pueden partir, entonces vamos a tratar de hacerlo lo más cerquita a 12 sesiones para terminar en diciembre. En diciembre poder terminar todo el libro de Daniel y en enero ver otro libro, ¿ok? Entonces recordarte que en estas sesiones puedes hacer preguntas, puedes interrumpir, siempre y cuando la pregunta sea del tema que estamos viendo y no te me adelantes, ¿sí? Es decir, hoy vamos a ver Daniel 1. No me preguntes del varón de lino fino que aparece en los últimos capítulos. Deja que lleguemos a ese pasaje. Pero si es del tema, puedes preguntar. Y pues básicamente vamos a ir viendo. El libro de Daniel pertenece a una sección llamado Profetas Mayores. El Antiguo Testamento se divide en Pentateuco, o libros de la ley, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, o son los libros escritos por Moisés. Cuando tú ves en la Biblia que dicen Moisés y los profetas, se están refiriendo básicamente a lo que tú y yo hoy entendemos por Antiguo Testamento, los libros de la ley de Moisés y los libros de los profetas. Después del Pentateuco sigue otra división, que son libros históricos. ¿Qué vemos en estos libros? Historia. No necesitamos ser tan estudiados para entender esa parte. Libros como Josué, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Reyes, Ruth, Esther, Nehemías, Esdras, todos esos tipos de libros son historia, ¿ok? Después tenemos a los poéticos, que es Proverbios, Salmos, Eclesiastés, Cantares y Job. Son libros poéticos, son libros que están escritos en poesía hebrea. La poesía hebrea es distinta a la poesía de nosotros, ¿ok? Para nosotros poesía tiene que ver con que rimen las palabras, y en la poesía hebrea normalmente hay lo que se le llama reforzamiento de ideas, y pueden ser
ya sea directas o indirectas. Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Proverbios, lámpara es a mis, bueno, es Salmos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la misma idea, una lámpara y lumbrera, a mis pies y a mi camino. Eso lo está haciendo una rima. A nosotros hasta en español puede llegar a rimar, pero no es necesario que rime en nuestro contexto, es el de ellos. O, por ejemplo, cuando dicen Proverbios, el camino del hombre necio a él le parece agradable, pero su fin es un fin de muerte. Hay un contraste, reforzando con dos versos o dos renglones una idea que es básicamente que nuestros caminos, en nuestra propia opinión, no necesariamente están agradando al Señor. Bueno, esos los libros poéticos. Y luego ya tenemos los libros proféticos. Y los proféticos se dividen en profetas mayores y profetas menores. ¿Cuál es la diferencia o por qué algunos son mayores o menores? Mayormente hay 3 características, pero en Daniel nada más se cumplen 2. Daniel, en nuestro canon actual, entra en profetas mayores, pero en la Septuaginta, en los tiempos de la Biblia Septuaginta, lo consideraban profeta menor, por los pocos capítulos comparados con un Isaías, con un Ezequiel o con un Jeremías, que son los otros profetas mayores, que son libros de arriba de 40 capítulos cada uno, y Daniel tiene 12. Otra característica es que los profetas mayores profetizaron en ciudades y los profetas menores profetizaban en provincias o en el campo. ¿Okay? Entonces también esas son características, y cuando se ponen muy estrictos teológicamente, ahí es donde sí tenemos que ingresar a Daniel. Es porque los profetas mayores, digamos, que tú pudieras no tener a los menores, y como quiera tienes el panorama general de la profecía bíblica únicamente con estos 4, con Daniel, con Isaías, con Jeremías y con Ezequiel. Y los profetas menores lo que vienen a hacer es a resaltar la misma profecía que ya está dada. Entonces, si tuvieras que prescindir de unos, tendrías que prescindir de los menores para tener el panorama general. Por otra parte, pudieras tener solo los menores y vas a tener incompletos, ¿sí me entiendes?, el panorama general de la profecía bíblica. Y la profecía bíblica, todo esto es un intro, la profecía bíblica se divide en 3 tipos de profecía. Profecía mesiánica. ¿Qué significa esto? Que habla del Mesías. La profecía mesiánica se divide en 2: primera venida y segunda venida. ¿Ok? Entonces, la otra parte de la profecía, que no es mesiánica, es profecía a Israel, y la tercera, profecía a los gentiles. Son los 3 tipos de profecías que vemos. Mesiánica, que se divide en primera y segunda venida, profecías a Israel y profecías a los gentiles. Y después tenemos 2 tipos de cumplimiento en cuanto a las profecías. Hay profecías que ya se cumplieron y profecías que están por cumplirse. Hay profecías que ya se cumplieron, pero que también están por cumplirse, que tienen doble característica. Por ejemplo, cuando Jesús profetiza que va a ser destruida la ciudad de Jerusalén, esa profecía ya se cumplió parcialmente, así se le dice.
está parcialmente cumplida. ¿Por qué? Porque se cumplió el significado natural de lo que él profetizó. Él dijo, la ciudad de Jerusalén va a ser barrida, no va a quedar piedra sobre piedra, van a ser llevados en cautiverio, y eso se cumplió en el año 70. En el año 70, el emperador Tito, que primero era comandante y luego se volvió emperador, barre con la ciudad de Jerusalén. Pero también es una profecía aplicable al fin de los tiempos. Y entonces por eso decimos que está parcialmente cumplida, porque cuando llegue el fin de los tiempos va a volver a pasar eso. Jesús se estaba refiriendo en una sola profecía a dos eventos, uno inmediato, que fue la conquista de Jerusalén en el año 70, y otra que tenía que ver con fin de los tiempos. Entonces eso es bien importante que entendamos eso, porque vamos a estudiar un libro profético. Entonces, si no tenemos esto en mente, podemos andar aplicando las profecías en desorden, las que ya se cumplieron, estar esperándolas, o las que están por venir, pensar que ya pasaron, y todo esto nos cambiaría el entendimiento, ¿ok? Entonces, bajo ese contexto, ya cuando entremos en Daniel, vamos a ir viendo las profecías como tales. El libro de Daniel se divide en dos secciones. La primera es del capítulo 1 al capítulo 6, que es una parte narrativa, así se le llama, un bosquejo narrativo de Daniel. ¿Qué es una narrativa? Pues es historia. Sí vemos profecías dichas ahí, pero a modo de historia más que nada. Y la segunda parte se le conoce como visiones apocalípticas, que son del 7 al 12. Esas son las dos secciones grandes de Daniel: narrativa y visiones apocalípticas. ¿Qué significa Apocalipsis? Revelación. No significa fin del mundo. Así que cuando decimos profecías apocalípticas, tiene que ver con profecías de revelación, que casualmente tienen que ver con el fin de los tiempos. Porque hay que acordar, hay que usar bien el lenguaje, porque luego lo usamos mal. No va a haber fin del mundo, va a haber fin de los tiempos. ¿Sí? El mundo no se va a acabar, va a ser transformado, tierra nueva y cielos nuevos. Lo que va a terminar es el tiempo como lo conocemos, y va a haber un nuevo tiempo a partir de cuando se termina Apocalipsis, que ya no nos ha sido revelado. Pero bueno, y las visiones apocalípticas no solo están en Daniel, también Ezequiel tiene algunas, el libro de Apocalipsis también tiene algunas. Y es muy importante entender que la forma de escritura apocalíptica se tiene que interpretar de una manera especial. No es lo mismo. De hecho, todas las formas de escritura en la Biblia se interpretan de manera distinta unas de otras. Hay reglas generales y luego reglas específicas para cada tipo de literatura, ¿ok? Eso se ve en hermenéutica, eso no se ve en Daniel, pero te aviso. Y Apocalipsis, bueno, más bien dicho, las literatura apocalíptica, entre las cuales está Daniel, Apocalipsis, algunas partes de Ezequiel, de Isaías, se van a interpretar de dos formas: literal y metafórica, ¿ok? La mayoría se interpreta literal, contrario a lo que la gente hoy en día piensa, ¿ok? Muchos quieren metaforizar todo o alegorizar todo. Aquí la clave es entender que Dios nos dé revelación, y la Biblia tiene una regla, ¿ok? Que es: la Biblia se interpreta a sí misma.
¿ok? Porque si tú no tuvieras todas las herramientas que tenemos el día de hoy, si tan solo tuvieras la Biblia y estuvieras en una isla desierta, Dios te hablaría y te revelaría la Escritura completamente, aunque no tengas el diccionario Thompson y no estés suscrito a una página de estudios y no sigas enseñanzas de otros pastores. La Biblia por sí sola es la palabra de Dios completa y se interpreta a sí misma. Entonces, cuando leemos Daniel o Apocalipsis o cualquier libro apocalíptico, tenemos que leerlo en el contexto completo de la Escritura. No lo podemos sacar, no es como si fuera un tomo aislado, sino, ok, esta profecía que estoy leyendo, ¿cómo encaja en toda la narrativa bíblica? Por eso es bien importante tener un panorama general de la Escritura, tanto del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Dicho todo esto, Daniel es un personaje muy particular. Daniel era uno de los principales en su tierra. Hay que recordar que Daniel se escribe en el exilio. El pueblo de Israel se había dividido, ¿te acuerdas?, en dos pueblos, el reino del sur y reino del norte. El reino del sur era Israel, el reino del norte Judá. El reino de Israel tuvo puros reyes perversos, no tuvo ni uno solo bueno. El reinado de Judá tuvo 3 reyes por ahí rescatables y la mayoría malos. Y Dios estuvo continuamente profetizando, mayormente ves en Jeremías, las profecías acerca de advertencia a Israel. La advertencia era: arrepiéntete o voy a traer juicio sobre la tierra. Cuando tú y yo leemos Deuteronomio, Deuteronomio tiene una sección que son las bendiciones y las maldiciones, ¿sí? Las bendiciones si obedeciera el pueblo de Israel la palabra de Dios, y las maldiciones si no lo obedeciera. Las maldiciones fueron consecuencia de parte de un trato de Dios con Israel por la continua desobediencia del pueblo, tanto de Israel como de Judá. Ninguno de los dos se compuso. De hecho, hay varias partes donde le profetiza a los dos grupos y le dice: a ver, Judá, tú viste cómo tu hermana Israel estaba en lo más perverso y en vez de arrepentirte, fuiste y hiciste lo mismo. Entonces a los dos les trajo un juicio, pero como en Judá había habido ciertos tiempos donde sí habían buscado a Dios, el juicio de Israel fue barrer con Israel, y el juicio de Judá fue llevarse aparte de Judá cautivos a Babilonia. Entonces, lo que le pasó no fue un ataque del diablo, fue un trato de Dios. Eso es bien importante que lo entendamos. Y mayormente en Jeremías vemos esas profecías de arrepiéntete o serás llevado, El libro de Lamentaciones, lo escribe también Jeremías, es un libro escrito ya cuando vino Nabucodonosor y se llevó a todos cautivos. Te recomendaría de tarea que leyeras Lamentaciones para que veas qué tan fuerte fue la devastación de Israel y el cautiverio de Judá. Entonces se los llevan cautivos. Daniel, aproximadamente, cuando es llevado a cautiverio, se calcula, se cree que tiene entre 14 y 20 años. Era un joven, un niño básicamente. Y era de los principales de Judá. Cuando digo principal me refiero de las familias de príncipes, las familias sobresalientes que tenían mayor nivel económico y que representaban los intereses de Judá.
Cuando empieza así y termina ya viejito. Vamos a ver a Daniel envejecer durante todo el libro. Cuando Daniel es llevado cautivo, a él le toca vivir el exilio y profetiza o participa en el regreso, ¿ok? No regresa él, pero le toca participar movilizando en oración y ayuno para que regrese Israel. Israel a Jerusalén. Ellos duran 70 años aproximadamente, ¿sí? Jeremías dice cuánto va a durar en el exilio. Y duraron 70 años, escucha bien, esto es importante, un año por cada año sabático que Israel dejó de guardar, en un espacio de 490 y tantos años. ¿Cuál era el año sabático? Era cada 7 años descansaba, dejaban descansar la tierra de la cosecha. Había muchas festividades, pero parte importante era dejar descansar a la tierra de la cosecha para que volviera a tomar fuerza y luego volvían a empezar a cosechar. En ese 7º año también se perdonaban las deudas, era el año de jubileo, era toda una festividad. Y desde que se dividió el reino hasta que son llevados cautivos, dejaron de llevar ese mandato del Señor. Y entonces cuando tú analizas, es un año de juicio, exiliados, por cada año que no se celebró este mandamiento del Señor. Entonces, ahora sí, vamos a Daniel capítulo 1. Siempre es importante entender el contexto de dónde está escrito. Vamos a ver que a Daniel me estoy adelantando, así que no lo voy a hablar tan profundo ahorita, lo vamos a ir viendo, pero a Daniel le toca el cambio de varios reyes, no solo es Nabucodonosor. Nabucodonosor se los lleva cautivos como el imperio babilónico, pero luego llega el imperio medo y el imperio persa a tomarlos cautivos, el imperio asirio, y finalmente le toca a Daniel profetizar incluso sobre Alejandro Magno. Entonces vamos a ver todas esas profecías. Dice: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criara 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Hasta ahí vamos a leer. Importante señalar y volver a remarcar este hecho. Fue Dios quien entregó al pueblo, fue Dios quien le dio la victoria
a Nabucodonosor. Algo que vamos a ver a través del libro de Daniel es la soberanía de Dios. Es uno de los libros que más exalta a Dios en su carácter de rey soberano de todo el mundo, de las naciones. Va a llegar el momento en la profecía de Daniel donde incluso se va a hablar del anticristo. Y cuando llegamos a Apocalipsis también y vemos esta figura del anticristo, hay una tendencia en aquellos que no profundizan en la escritura de caer en una como desesperanza y desánimo al oír de esta figura, y se nos olvida que esta figura no hace absolutamente nada sin que Dios lo permita. Aún lo que el anticristo hace es parte de un plan de Dios. A veces nos cuesta entenderlo, porque la mayoría de nosotros filtramos las cosas a través de nuestra imagen misma de justicia, lo que para nosotros se nos hace justos. Pero hay que entender que la justicia de Dios es una justicia mucho más elevada en su concepto que los conceptos nuestros, ¿sí? Y Dios trata justamente a las naciones a través muchas veces de juicios, sobre todo en el Antiguo Testamento, porque a partir de la venida de Cristo hay una ventana de gracia, pero también en el fin de los tiempos va a ser Dios ejecutando juicios, ¿sí? El libro de Isaías nos dice que en los juicios de Dios las naciones aprenden justicia. ¿Sí me entiendes eso? A través de los tratos de Dios con el pueblo, con las naciones mismas aprenderán lo que es justo. Cuando termine el tiempo de la gran tribulación y comience el milenio no es otra cosa más que el gobierno de Cristo en la tierra, enseñando verdadera justicia a las naciones y a la tierra, a través de su reinado presencial en compañía de los santos. Ahí vamos a estar tú y yo, ¿ok? Esa es parte de nuestra herencia. No creas que en el cielo vamos a estar acostados en las nubes así con uvas, ¿verdad? Subiéndole a la nube y bajándole, la cama arriba, la cama abajo. No. Vamos a estar trabajando. El que piense que cuando se muere se acabó el trabajo, no. Nada más ya no trabajas con el sudor de tu frente. Traes un cuerpo totalmente transformado, gracias a Dios, que no necesita descanso, y vas a trabajar. Amén. Entonces, Dios es el que permite que sean llevados, y Dios es el que permite que Daniel sea tomado. Daniel es el perfecto ejemplo. Si le pudiéramos poner un título al capítulo 1 del libro de Daniel, le podríamos llamar Santo en medio de la adversidad. Ese fue el corazón de Daniel. Daniel era un joven, y cuando es llevado a Babilonia, es quitado de su familia, es quitado de su tierra, de sus costumbres, de sus amigos, de su futuro. Posiblemente Daniel ya tendría desposada a alguien, un matrimonio por ahí arreglado, y todo eso cambió de la noche a la mañana. ¿Por culpa de él? No. Daniel no había pecado, Daniel no había sido el que había cometido la injusticia, y Daniel fue uno de los muchos que habían estado sirviendo al Señor desde su juventud, que aún así fue llevado y fue tomado. Daniel es llevado a un lugar donde el rey pide que vengan, y el rey pide para esto que los jóvenes que vengan tengan ciertas características, que sean entendidos, que sean sobresalientes, atractivos, etcétera. Y no está escrito como tal, pero fíjate lo que dice la Escritura en el versículo
3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, y describe. Aspenaz era jefe de ¿quiénes? De los eunucos. Y cuando pone a estos jóvenes, los pone bajo cargo ¿de quién? De Aspenaz. Entonces estos jóvenes, ¿en qué se convirtieron? En eunucos. Imagínate el choque cultural, emocional y espiritual de un joven que de un día a otro pierde su nación, pierde su familia, pierde su masculinidad, lo castran para poder estar en el palacio del Señor sin deberla ni temerla. ¿Cuántos de nosotros ya hubiéramos estado bien amargados ahí, verdad? Señor, ¿qué onda si te estoy sirviendo? ¿Así tratas a los que amas? Sí, a veces nos retardan la quincena un día y ya estamos, Señor, ¿qué hice? ¿Verdad? Nuestra humanidad, nuestro cristianismo moderno no está listo para este nivel de prueba y tribulación, pero es parte de lo que se vive en el reino de los cielos. ¿Okay? Y Daniel, en medio de todo esto, no solamente eso, sino que entra a una dinámica babilónica que es la misma que está el día de hoy, que es quitarle a los hijos de Dios la cultura del reino, el lenguaje del reino y la identidad del reino. Se los trajeron estos hombres jóvenes, amaban la ley de Dios, su cultura era la adoración, su cultura era el servir al Señor, aunque la nación no lo estaba haciendo, ellos sí. Y cuando llegan a Babilonia entra todo un plan demoníaco para enseñarle las costumbres de Babilonia, para que en vez de adorar a Dios, ahora adoraran a los dioses de Babilonia. Enseñarles el lenguaje y la cultura de Babilonia. Babilonia va a resurgir en el fin de los tiempos. Hay la gran ramera, Babilonia, va a resurgir. Y Babilonia va a resurgir como una cosa física, pero ya está operando desde siempre como un principio espiritual. ¿Ok? Siempre ha sido lo mismo. De hecho, el domingo que comenzamos el estudio de Tesalonicenses, veíamos cómo la iglesia de Tesalonicenses era una iglesia que se formó en medio de una cultura griega, donde había muchos dioses, donde había inmoralidad sexual como parte de la cultura normal, donde había excesos. Y esta iglesia de Tesalónica estaba siendo formada por griegos que ahora se convertían y tenían que renunciar a toda esa cultura pagana para obedecer al Señor. Es lo mismo aquí es al revés. Aquí se trajeron a los santos a la tierra pagana para meterles esa cultura. Y es lo que está haciendo el diablo hoy. A través de todo el movimiento progresista demoníaco que se está levantando en medio de las naciones, donde todo ahora es pro ideología de género, familia disfuncional diferente a como la creó el Señor, y cualquiera que se atreva a decir eso no es correcto, ¿cómo somos señalados? Intolerantes, discurso de odio, no hay amor, ¿verdad? Y hay que ser bien entendidos. Nosotros no estamos en contra y no detestamos a las personas que practican esto. Detestamos la ideología y el pecado, y tenemos que orar para que la gente que está ahí sea rescatada de ahí y se encuentre con Cristo Jesús. ¿Sí me entiendes eso? No odiamos a los homosexuales, detestamos el homosexualismo porque Dios lo detesta. Ni siquiera es un asunto de nosotros, ni siquiera es mi gusto particular, ni siquiera es cómo defiendo o cómo pienso yo acerca de las cosas. ¿Y qué tenemos el día de hoy? Tenemos una ideología que se está metiendo a las dos grandes esferas del mundo,
¿Cuáles son las dos grandes esferas del mundo? La política y la religión. Y estas dos, en la religiosa ya hay iglesias cristianas que se declaran progresistas. ¿Cuándo fue? En junio, es el mes del orgullo gay, ¿verdad? Junio o julio. Y todas las cadenas importantes, todas las empresas, el día que se celebra el orgullo gay, cambian su logotipo del color normal que lo tienen y le meten la bandera del arco iris, que es la bandera del estandarte homosexual. Bueno, hay iglesias que se atreven a denominarse cristianos, que tomaron esto, que pintaron la iglesia o decoraron o proyectaron por la inclusión. Es Babilonia metiéndose a las casas de los creyentes a decirles, a robarle lo más preciado, sus hijos, la próxima generación. Hay dos ataques: o los vamos a matar en el aborto o los vamos a desviar en su sexualidad desde niños. Y vamos a hacer que he visto programas donde van estas personas que se denominan drag queens, ¿verdad?, a darle clases a los niños, a dar conferencias en preprimarias y en kinders de cómo ellos salieron del closet y cómo tal vez los niños que están ahí están pasando por algo, les están lavando la cabeza. ¿Sí me entiendes? Tú agárrate un niño ahorita y dile, tú eres Jedi, tú eres Goku, tú eres Saiyajin, se la va a creer, porque es niño. Llega y confúndelo sexualmente y lo vas a tronar. Entonces, esa ideología babilónica está actuando el día de hoy y actuó contra Daniel. Y nosotros como iglesia del día de hoy tenemos que ser Danieles que pongan un alto, ¿ok? Ahorita voy a ir a esa parte. Pero fíjate lo interesante, les cambiaron las leyes, la cultura o el lenguaje, y les cambiaron los nombres. El nombre en los tiempos bíblicos era una forma de inyectar o de transmitir destino, ¿sí? Cuando tú tenías un hijo y le querías que fuera un campeón, que fuera un ganador, agarrabas un nombre de bendición, ¿sí? Josué, la salvación de Dios. Pero cuando tenías uno que te caía mal, le ponías Jabes, que significaba dolor extremo. Imagínate eso. Y dependiendo de la característica en la que nacían los hijos, les ponían nombres. Fíjate lo que pasó con ellos. Aquí traigo anotado, fíjate. A Daniel, que significa Dios es mi juez, se lo cambiaron por Belsasar, que significa príncipe de Bel, que era un dios babilónico. De llamarse Dios es mi juez, ahora querían que se llamara príncipe de Bel. Le están cambiando la identidad. Era un demonio, básicamente. Todos los dioses falsos son demonios, y de ahí viene mucho lo que ya después se fue cambiando a Belcebú, Baal, Acera, pero ellos tenían miles de dioses paganos. Ananías, que significaba amado por el Señor, fue cambiado a Sadrach, que significa iluminado por el Dios Sol. Misael, que significa ¿quién es como Dios? Así en pregunta de ¿quién como Dios? Fue cambiado a Mesac, que significa ¿quién como Venus? Fíjate. Azarías, que significa el Señor es mi ayuda. Qué padre llamarte así en medio de la crisis, ¿no? ¿Sí? Que cuando te hablen, oye, Dios es mi ayuda, o sea, el simplemente hecho de hablar el nombre de este cuate era un testimonio en medio de la crisis más profunda. Bueno, a él le pusieron siervo de Nego, otro dios falso. Siervo Abed-Nego, siervo de Nego. Y eso es lo que está haciendo el diablo también el día de hoy. Está robando nuestra identidad.
El nombre es la identidad. Y está viniendo a nosotros que tenemos una identidad en Cristo, y a través del mundo nos quiere cambiar la identidad. De entrada, en el género que tengamos, ¿sí? Quiere cambiar a los hombres a que se vuelvan mujeres, plantas, perros, gatos. Ya hay de todo. Sí, estaba viendo un documental de una persona que se operó para ponerse con tatuajes, facciones de gato, uñas de gato, y se cree gato. Que no se me traes a mi casa porque yo a los gatos los pateo, ¿sí me entiendes? Entonces le voy a dar un patín al vato, le echo alcaide, agua caliente. No, yo quiero mucho a los animales, no soy así. Pero imagínate ese gato, dijo un amigo, se cree perro, déjalo en la azotea una semana, así como dejan algunos, a ver si sigue creyéndose o no. Empieza toda esta distorsión, pero en la iglesia también. En la iglesia nos están queriendo quitar nuestra identidad, la identidad de la humildad de Cristo bajo el evangelio de la prosperidad, a reclamar promesas, a exigirle cosas a Dios. Hace rato venía oyendo una cápsula de Luis Ortiz y dice cómo está esta enseñanza que seguramente muchos de ustedes han llegado a escuchar en alguna predicación que no es aquí, obviamente, de reclamar y ir y conquistar la promesa y la bendición que el diablo te quitó, ir y quitársela. Y dice, no hay ninguna parte en la Biblia donde diga que el diablo tiene tu promesa, cuando Cristo Jesús exhibió y venció a las potestades satánicas en la cruz del Calvario y nos ha dado toda bendición espiritual. No tienes que andar leyendo arrebatar, y hasta hay cantos, al campo enemigo yo fui y yo, y hasta la actuamos, tomé lo que me robó. Y qué padre alabanza, pero no es bíblica. Y ahí tienes al media iglesia cantando estas cosas. No, mi paz está en Cristo, no, mi bendición no la tiene el diablo, mi bendición la tiene Cristo Jesús y me la ha otorgado en sí mismo, y no por mis obras, por purita gracia. Wow. ¿Sí me entiendes esa parte? Y nos vienen a robar con otras ideologías nuestra identidad. El enemigo puede intentar hoy robarte cosas, pero tú tienes un guardián en Cristo Jesús. ¿Sí? O sea, de que hay un enemigo y que nos odia y que nos va a hacer frente y la vida imposible, sí. Pero yo no voy a negociar con él cuando ya Cristo lo derrotó. O sea, yo no tengo por qué andar ahí atándolo y desatando. Ya Jesús hizo la obra. Yo lo que puedo hacer es exaltar la salvación que Cristo ya dio, y entonces accedo por medio de la fe a esa gracia que ya me ha sido dada. Amén. Y como estas cosas está viniendo el enemigo a quitarme la identidad. Otra forma de quitarnos la identidad es cuando nos carga la otra parte del evangelio. Hay una parte que cuando la exageras es la hipergracia y la hiperfe. ¿Sí? Yo puedo vivir como quiera porque ya soy salvo y puedo pecar y hacer y deshacer. No es cierto. Y el otro extremo es, tengo que ganarme mi salvación. En ese contexto vivimos, crecimos en un contexto católico en nuestra Latinoamérica. ¿Y cuál es el contexto católico? Gánate tu salvación. Vete de rodillas a la villa de la Virgen y pídele, y entonces, como hiciste todo esto, te va a dar. Y nos está quitando la identidad de hijos y nos está dando una identidad de esclavos, donde me tengo que ganar el favor de Dios, donde tengo que leer y que orar, porque si no Dios está enojado. Yo te voy a decir una cosa que a lo mejor espero que la entiendas de la manera correcta. Pero Dios no está enojado si tú no lees o no oras. Él te ama igual. El que deja de conocer a Dios eres tú. ¿Sí me entiendes? Tú te estás privando de entrar en intimidad con Él, pero Él te ama igual, porque Él entregó a Cristo Jesús aun cuando tú y yo éramos pecadores.
No hicimos nada para ganarnos el amor del Padre y no podemos hacer nada para perder el amor del Padre. Pero sí podemos alejarnos voluntariamente de su presencia. Pero esa no es culpa del Padre, esa es culpa de nosotros. Cuando dejamos que una ideología o una circunstancia venga y nos amargue. Por eso dice Santiago, cuiden sus corazones, que no se encuentren en ellas raíz de amargura. Porque ¿qué produce una raíz de amargura? Un árbol de amargura. ¿Una raíz que produce? Un árbol. Un árbol que produce frutos. Si tú dejas una raíz crecer, vas a traer luego un árbol de amargura y luego frutos de amargura. Así que desde que es una raíz, ve y quítala. Te ahorras el jardinero después. Y todo el trato. Entonces viene este trato y en medio de todo esto les dice, les voy a dar la comida que come el rey, les voy a dar el vino del rey, los deseos. ¿Sí? Quien no se hubiera mantenido firme ante Dios, aquí dice aleluya, ¿sí me entiendes? Aquel que quiere darle rienda suelta a su carne, Babilonia, el diablo le estaba poniendo delante de él un manjar. Sí, le estaba quitando su cultura y muchas cosas, pero le estaba diciendo, vas a comer y vas a deleitarte con lo mejor que hay aquí, con lo mismo que el rey lo hace. El cristiano carnal, ahí, en vez de verlo como un sufrimiento, lo ve como una bendición, porque sus deseos están en la carne. Pero ¿dónde estaba el corazón de Daniel? Con Dios. Y fíjate lo que dice el versículo 6. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, perdón, es el 8, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Esta es la clave. Si subrayas tu Biblia, subraya la frase propuso en su corazón. Daniel no se esperó a estar en la tentación. Daniel desde antes tomó una decisión. Di conmigo, decisiones. ¿Sí? Daniel se propuso, dijo, yo voy a agradar a Dios. Lo propuso ¿dónde? En su corazón. ¿Qué hace el corazón? Gobierna nuestra vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que Daniel escondió y guardó su corazón en Dios y propuso no contaminarse. No fue un accidente, la santidad de Daniel no fue un accidente, mi amado. La consagración a Dios no va a ocurrirte por chiripa. Tienes que decidirlo y tienes que ser intencional. A veces vemos gente que está con el Señor, que le ha echado ganas, que está caminando con Él, que Dios habla sus vidas, que son ejemplos a nosotros, y decimos, ay, cómo me gustaría un día llegar a ser como Él. Pues no va a ser nada más deseándolo, tienes que decidirlo y tienes que trabajar por ello. Daniel se propuso en el corazón, dijo, yo no me voy a contaminar, yo voy a serle fiel a Dios en medio de la generación en la que estoy. Necesitamos esa gente el día de hoy que diga, es que todos los demás están haciendo esto, yo no lo voy a hacer. Aunque todo el mundo esté decidiendo de la manera incorrecta, yo no lo voy a hacer. Como cristianos hay una presión de, volvemos a lo mismo, aquellos que consideramos también cristianos, que la están regando, que están dejando que el mundo entre a la iglesia, y a veces esa iglesia crece y prospera, y la iglesia donde estamos queriendo agradar a Dios se mantiene en pocos números, y tenemos la tentación de decir, pues le voy a bajar poquito a la intensidad, mejor voy a predicar tantito de que Dios te quiere bendecir y de que Dios te quiere prosperar, y a ver si llega más gente. No,
tenemos que mantenernos en la misma línea. Lo hemos hecho por 11 años, lo vamos a hacer de aquí a que venga el Señor Jesucristo. Nos cueste lo que nos cueste, le guste a quien le guste, porque no lo hacemos por la gente, lo hacemos por Dios. Daniel ni siquiera quiso agradar a sus amigos o a su familia, se propuso agradar a Dios. Cuando tú te propones agradar a Dios, te tengo una noticia, vas a quedar mal con la gente. No puedes quedar bien con Dios y con todos. No puedes. ¿Sabes con quién vas a quedar bien? Con las otras personas que también quieren agradar a Dios. Pero la gente que no quiere agradar a Dios te va a odiar. Va a llegar el punto, dice la Escritura, donde van a odiarnos. Dijo Jesús, no lo dije yo. El mundo los va a aborrecer por causa de mi nombre. Y comienza con un pequeño desagrado. Ay, antes eras más buena onda cuando pisteabas, ¿verdad? Conmigo. Antes, cuando yo decía un chisme y tú me seguías la corriente, me caías mejor. Ay, ahora para todo vas a la iglesia. Antes, cuando no ibas, bájale la intensidad. ¿No les han dicho esta frase? Todo hace daño en exceso, hasta el agua. A mí me han dicho eso, o sea, como que no te claves tanto con Dios, mi amado, nunca vas a clavarte tanto con Dios. Por más que te claves, siempre hay más, siempre es digno de más. Pero esa es la característica del mundo y comienzan con una burlita. Ay, San Chuy, ay, Santa Alicia, ¿verdad? Y luego comienzan un poquito más elevados, las familias se empiezan a enojar. Oye, Alicia nos compartió un comentario que le hicieron por ahí, que a mí me lo han hecho, mi familia cuando no venía con el Señor. ¿Sí tendrás tiempo para nosotros o andas en tus ondas ahí de la iglesia? En las cosas de tu Señor, ¿sí? Y uno dice, pues es que en los asuntos de mi Padre me es necesario andar. El mundo no lo va a entender. Cuando tú te defines para seguir a Cristo, no esperes que la gente te aplauda, no lo va a hacer. Al contrario, te van a oponer, te van a tratar de estorbar, te van a tratar de comprar, ¿sí? Daniel se propone en su corazón y dice, no me voy a contaminar con la comida. ¿Por qué con la comida? Porque la comida de Babilonia rompía las leyes judías en cuanto a la comida. Comían cerdo, comían muchos animales inmundos. Así que no era tanto, era por guardar la ley de Dios, ¿ok? Ahora Daniel empieza a tener sabiduría de parte de Dios. Y Daniel pide las cosas sabiamente. Daniel va con el jefe y dice, déjame no contaminarme. No empezó a hacer una revuelta, ¿verdad? Hashtag adiós la comida. No se amarró, aquí sufriendo, no. Huelga de hambre, no. Fue y dijo, déjame no contaminarme. Y dice que el eunuco le dice, versículo 10, dijo el jefe de los eunucos, a Daniel, temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea los rostros de ustedes más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a ustedes, condenarán para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas las pruebas con tus siervos por 10 días, nos den de comer legumbres y agua de beber, y compara nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres.
Este es conocido como uno de los 2 ayunos de Daniel. En nuestra práctica de ayuno puedes ayunar esto, puedes tomarte un tiempo. Aquí fueron 10 días. Durante 10 días puedes comer fruto de la tierra y agua. Ese sería un ayuno de Daniel. Por eso, el fruto de la tierra, ¿qué es? La verdura. O sea, la verdura sale de la tierra. Sí, o sea, las hortalizas era la forma de decir, llamarle en ese momento a todo. Nada más aquí lo que no incluye es cosas de origen animal. Leche, huevo, carne. Pero todo lo que es cereal, fruta, verdura, unos frijolitos negros en caldito. Que no sé cómo vas a andar con 10 días comiendo frijoles y agua, ¿verdad? Lentejas. Pero es una forma de llevar el ayuno. Ahora, lo importante, más adelante hay otra enseñanza del ayuno en el que voy a profundizar más sobre el ayuno. Pero lo importante del ayuno no es tanto qué dejas, sino el corazón con el que lo estás haciendo. ¿Ok? Daniel no era una dieta, no fue para bajar de peso, no fue por agradar a Dios y por no caer en los deleites, me voy a guardar. Y se llevó a sus amigos entre las patas, ¿verdad? Se los agarró a ellos. Daniel era un líder, no les preguntó, vamos a ayunar todos, raza, vénganse. Y ayunan. Y vemos la respuesta, el respaldo de Dios. Cuando tú quieres agradar a Dios, sí, el mundo se va a venir en contra tuya, pero Dios te va a respaldar. Dios va a respaldarte para que le agrades, mi amado. Tú y yo lo único que tenemos que hacer es disponer en nuestro corazón agradarle. Y Dios te va a abrir puertas. Es que, pastor, yo no puedo servir en la iglesia porque no tengo tiempo. Dispón tu corazón y vas a ver que Dios te abre tiempo. Es que yo no tengo la forma. Dispón tu corazón que realmente quieras hacerlo y Dios te va a dar las maneras, Dios te va a dar los recursos, Dios te va a dar los talentos, los dones, lo que tú necesites para consagrarte a Dios, siempre y cuando tú decidas en tu corazón consagrarte. Sí, va a haber una oposición, sí, pero también va a haber una bendición sobrenatural de parte de Dios. Ellos en una sabiduría piden las cosas. Por ahí dicen que en el pedir está el dar. Van y piden amablemente, no hacen una revuelta religiosa y no, danos chance. Y mira, si tú al final de estos 10 días crees que no, pues órale. ¿Por qué? Porque él entendía que si no se lo permitían, Dios como quiera ya se había agradado, porque su corazón era agradar a Dios. ¿Sí me entiendes esa parte? Entonces, hacen esto y Dios les da gracia y les permite seguir. Ahora ya no son 10 días de tiempo indefinido, durante todo el tiempo de su preparación, comiendo de esta manera. Y Dios los bendice. Y fíjate lo que dice en el 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días del fin de los cuales había dicho el rey que trajeran, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría y de inteligencia en el que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Fíjate la honra que les da Dios. ¿Te acuerdas? Hace 2 semanas hemos estado predicando de la honra. Cuando tú honras a Dios, ¿qué va a pasar? Dios te va a honrar a ti. Se lo dice a Samuel: yo honro a los que me honran,
pero desprecio a los que me tienen en poco. Daniel y sus amigos honraron a Dios con un ayuno para mantenerse puros. Lo importante que era la comida, no, lo importante era la pureza en su corazón, perdón. No fue una transacción. No, ellos no llegaron: Dios, ¿cómo ves? Si yo ayuno, ¿tú me das dones proféticos? Así queremos hacerle nosotros hoy. Queremos comprarle a Dios su poder, sus dones, lo sobrenatural, haciendo cosas. El ayuno no es hago para que hagas. El ayuno es yo me entrego en adoración y me santifico a ti. Y si después tú me recompensas con algo, bienvenido. Ellos no estaban ahí para ser 10 veces mejores, sin embargo, no hallaron a nadie como ellos, porque cuando tú te consagras al Señor, tú te vuelves especial entre la gente. Un consagrado va a resaltar en medio de los demás. Samuel fue un consagrado de su generación. Jesús fue un consagrado de su generación. Pablo fue un consagrado de su generación. Sí, un perseguidor, pero cuando tuvo el encuentro con Cristo se consagró. Timoteo fue un consagrado. David fue un consagrado. Antes de ser rey, él estaba adorando al Señor cuando nadie lo veía y cuando nadie lo pelaba. El corazón de David estaba con Dios. Daniel fue un consagrado. Josué fue un consagrado. José fue un consagrado. Moisés fue un consagrado. Hay una invitación para que tú y yo seamos gente que nos consagremos a Dios, y Dios va a, ya Él verá cómo responde a nuestra consagración. Yo no te quiero decir, no, mira, tú conságrate para que seas 10 veces mejor. Pues no, ahí ya hay trampa. Yo lo que te digo es, conságrate por amor a Dios, y el mero hecho de que te consagres te va a resaltar. Dios, escucha esto, con esto voy a comenzar a terminar. Cuando tú lees Daniel, terminas de leer Daniel y dices, wow, qué profecías tan gruesas. No hay ningún cristiano que yo conozca que ame a Dios y que cuando termine de leer eso no diga, yo también quisiera. Es natural y es bueno. Dice la palabra, procura los mejores dones, deséalos, son buenos. ¿Sí? Cuando yo leo Apocalipsis digo, Señor, wow, cómo me gustaría una profecía así. Pues ¿sabes qué? Fueron hombres consagrados. Juan se consagró desde su juventud y está en su vejez recibiendo Apocalipsis. Daniel, la visión del fin de los tiempos lo tiene en su vejez, no en su juventud. Pero ¿desde cuándo se consagró? Desde joven. Conságrate ahorita y vas a cosechar recompensas en tus años por venir. ¿Sí? Yo le consagré a Dios mi vida desde los 18 años. He caminado con Él 20 años, me faltan otros 50, 60, 70. No he visto nada de lo que Dios puede hacer y quiere hacer en mi vida. Y lo mismo te invito a ti, conságrate. En la etapa de vida en la que estés, joven, adulto, mediano plazo, a largo plazo, conságrate. Sí, porque tenemos desde un Saulito a un Héctor. Sí, para aventarle la edad a él. A Héctor, para no agarrar a los demás. Para no ofender a los demás. Sí, entonces consagrémonos. Esta iglesia tiene que ser una iglesia de consagración. La oración, la casa de oración, es una forma de consagrarnos, de decir, ok, todo el mundo confía en métodos, nosotros confiamos en la oración. Nosotros confiamos en nuestro Dios, vamos a adorarle y Dios va a hacer. Amén. Entonces, bajo este espíritu, Daniel comienza su caminar bíblico a nuestros ojos, porque volvemos a lo mismo. Él llamaba al Señor antes, no fue como que ahí llegó y me voy a poner las pilas ahora. No, ya lo traía, pero no se dejó amargar, no se dejó agüitar.
en medio de perder amigos, familia, su sexualidad, todo lo que pudo haber perdido, su corazón se mantenía ardiendo por Dios. Ese es el reto. Ese es el reto, que mañana nos puedan quitar todo y nuestro corazón siga firme en Cristo, diciéndole: yo te amo, tenga o no tenga. Como dijo Job, Job se equivocó, porque Job decía: el Señor dio y el Señor quitó, y el Señor no se lo había quitado. Pero en el corazón de Job era: yo voy a glorificar a Dios sí o sí. Y eso fue lo que Dios exaltó de Job, que él sabía que había un corazón consagrado. No conocía todo de Dios, le faltaban muchas cosas, y precisamente en el trato que tiene Dios con Job lo lleva a tener un encuentro profundo con él. Pero ya estaba consagrado. La consagración es, vuelvo a lo mismo, con eso termino, una decisión. No es una emoción y no tiene que ver con cuánto tiempo tienes. Es de decidirlo. Por eso me gusta a mí mucho un himno antiguo que dice: he decidido seguir a Cristo, no importa el costo, no vuelvo atrás. Ese himno está pesado, ¿sí? Y esa debe ser nuestro corazón. Yo he decidido seguir a Cristo. Hoy lo decido hoy. Si mañana enfermo, si mañana tengo una crisis, si mañana paso injusticias, si mañana se suelta una persecución, no importa. Yo ya decidí seguir a Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta noche, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida de hombres como Daniel, que nos inspiran a consagrarnos. Gracias porque tú eres un Dios que nos va a dar la fortaleza y lo necesario para poder vivir una vida entregada a ti, a partir del momento que nosotros decidamos en nuestro corazón consagrarnos. Protégenos nuestra identidad como hijos de Dios. Padre, que este movimiento satánico, babilónico que hay queriendo robar las generaciones no prospere, sino que prospere una iglesia santa y consagrada en medio de la oscuridad para hacer luz. Déjanos ser como Daniel, déjanos ser como sus 3 amigos. Déjanos consagrarnos. Y Señor, si en ti está el deseo de bendecirnos con conocimiento y sabiduría y ciencia, bien recibido es, Señor. Pero nos queremos consagrar por amor a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.